En este curso te voy a enseñar a crear un tono para teléfonos celulares o móviles con el programa Audacity, que es un editor de audio gratuito. Aunque no he hablado de este programa anteriormente, creo que la creación del tono es algo muy sencillo, por lo tanto no considero necesario que te enseñe cómo funciona el programa. Por supuesto que para poder llevar a cabo la edición de audio necesitamos tener instalado el programa Audacity. Si no lo tienes aún, debes instalarlo. Voy a mostrarte a continuación cómo hacerlo. Voy a abrir la ventana de mi navegador web, el que uso normalmente, que es Google. Y en esta página voy a escribir el nombre del programa. Van a aparecer algunos resultados. El primero de ellos es el que nos interesa, el que dice audacity.sourceforge. Entramos en él y vamos a seleccionar donde dice descargar. En mi caso, como yo tengo un sistema operativo Windows, voy a usar la versión para este sistema. Si tú tienes Mac o Linux, puedes usar cualquiera de esas versiones. Voy a hacer clic donde dice Audacity para Windows. Me aparecen dos opciones, una que dice instalador y otra que dice zip. Voy a usar la primera opción. Al hacer clic, automáticamente empieza la descarga, como estás viendo. Vamos a esperar a que se termine de descargar y una vez que haya terminado, empezaremos con la instalación. Una vez que termine la descarga, abrimos el programa y vamos a ver esta ventana. En este instante la ventana que estamos viendo de mi navegador la voy a dejar abierta porque vamos a necesitar descargar también los plugins o plugins que son necesarios para poder guardar o exportar archivos en formato MP3 y AAC. Voy a minimizar esta ventana por lo pronto. Y lo primero que nos pregunta el instalador es que seleccionemos el idioma de la instalación. Automáticamente va a detectar el idioma que tenemos en nuestro sistema operativo. Voy a presionar aceptar en este instante. Si quieres seleccionar otro idioma, lo puedes elegir de esta lista. En esta ventana presionamos siguiente. Nuevamente siguiente es el acuerdo de la licencia. Nos aparece la carpeta o ruta donde se va a instalar el programa. Presionamos siguiente nuevamente. Si queremos crear un icono en nuestro escritorio, seleccionamos esta opción. Si no la quitamos, yo la voy a quitar. Lo otro es reiniciar preferencias. En caso de que ya hayamos instalado alguna vez el programa, podemos seleccionar esta opción. Yo de hecho sí lo tenía instalado y voy a seleccionarla por si sirve de algo. En teoría debería dejarlo como si nunca lo hubiera instalado y por lo tanto tendrás que ver lo mismo que aparecerá en tu pantalla. Esto en caso, claro está, de que nunca lo hayas instalado tú. Voy a presionar el botón siguiente y por último el botón instalar. Va a empezar la instalación y una vez que termine nos va a aparecer este aviso. Presionamos siguiente y por último aparece que ya se ha instalado correctamente el programa. Está la opción que dice abrir Audacity. La vamos a quitar porque ahora tenemos que instalar los complementos. Por lo que mencioné anteriormente, presionamos finalizar. Nuevamente voy a regresar a la página de Chrome que yo tengo abierta actualmente y voy a hacer clic donde dice codificador lame mp3. Me lleva a esta ventana, hacemos clic donde dice download page, nos lleva a esta otra ventana. Vamos a presionar ahora el link que está en la parte superior, lame for Windows. Por último nos va a aparecer el link directo hacia el archivo que va a instalar, que es el que necesitamos para poder guardar en formato mp3. Voy a seleccionar o hacer clic en este link. Empieza la descarga como estamos viendo y una vez que termine de descargarse lo vamos a abrir. Al abrirlo aparece esta ventana, presionamos siguiente, siguiente, instalar y por último finalizar. Con esto ya hemos instalado el compresor necesario para poder guardar en formato MP3. En esta misma página estamos viendo otros links. Vamos a hacer clic en este que dice FFmpeg para Windows. Va a empezar a descargarse un archivo diferente al que instalamos anteriormente. También vamos a esperar a que se descargue y una vez descargado lo abrimos. Al abrirlo va a aparecer esta ventana, presionamos siguiente, seleccionamos acepto, presionamos siguiente, siguiente, instalar y por último finalizar. En este instante ya no nos sirve esta ventana del navegador, la voy a cerrar. Ya hemos terminado la instalación del programa junto con los archivos necesarios para poder guardarlos en formato MP3 y AAC. Este último es para los teléfonos iPhone. Ahora lo que vamos a hacer es abrir Audacity. Lo podemos hacer desde el menú inicio. Si entras a dicho menú vas a ver un programa con el mismo nombre.
En este instante yo tengo el menú inicio en otra pantalla, por eso no se ve, pero voy a abrirlo directamente. Vemos cómo aparece esta ventana que dice reiniciar preferencias, porque fue algo que seleccioné durante la instalación. Voy a presionar el botón de sí y lo primero que vemos es esta ventana que es de la ayuda de Audacity. Aparece un mensaje de no volverla a mostrar. Si no la queremos, voy a presionar que no quiero mostrarla y voy a maximizar la ventana para que ocupe el tamaño de mi pantalla. Lo que haré ahora es abrir una pista y lo haré mediante el método de arrastrar y soltar. Aquí ya tengo yo una carpeta del explorador de Windows donde tengo 3 pistas que pienso usar en este curso. Voy a seleccionar una de ellas, que en este caso es esta que dice Gate. Lo único que voy a hacer es clic sin soltar el mouse o el botón del mouse suelto. Automáticamente empezará a abrirse la pista y vamos a ver lo que en este instante está apareciendo en la pantalla, que es la onda de audio de dicha pista. Tenemos 2 ondas de audio muy similares porque es una pista estéreo, es decir, tiene 2 canales. No siempre las ondas de cada canal son iguales. Esto va a depender, por supuesto, de la canción. El sonido estéreo hace que se escuche en ocasiones unos sonidos diferentes en cada uno de los lados. Si has escuchado, por ejemplo, canciones con audífonos, seguramente ya te habrás dado cuenta que algunos sonidos únicamente se escuchan en uno de los lados, ya sea el derecho o el izquierdo. Esto es precisamente lo que es el sonido estéreo. Por defecto la onda se muestra casi como a 3/4 de la zona donde debería estar, pero nosotros podemos arrastrarla para que ocupe más o menos el espacio o el ancho del programa, que en este caso es el que estás viendo. Obvio, todo va a depender del tamaño de tu pantalla. Voy a mencionar algunas cosas de la interfaz. Primero tenemos los menús, donde encontraremos opciones comunes dentro de los programas de edición de audio. La opción de efecto creo que es uno de los más importantes dentro de este menú. Dentro de él hay decenas de efectos que podemos aplicar a nuestra pista de audio. Como este curso es únicamente para crear un tono, no voy a hablar de todos ellos y de hecho únicamente usaré uno de ellos, aunque también te voy a recomendar que uses un segundo. Aquí estamos viendo la zona de controles de reproducción. Están los botones normales de un reproductor, como son los de pausar, reproducir, detener, así como los botones para ir al inicio o al final de la pista actual, que son estos 2 que estamos viendo aquí. El botón de grabar, que es este que está aquí, sirve para grabar desde una entrada de audio, que podría ser la de un micrófono, por ejemplo. Ya cuando hablamos de audio profesional, seguramente deberías tener un equipo especial o al menos una tarjeta de audio que tenga entrada diferente a la del micrófono. La zona de herramientas es donde se encuentran algunas de las herramientas que vamos a utilizar. En este curso únicamente voy a usar 2, que es la herramienta de selección, que es la que está activa por defecto, que es la primera, y también la herramienta de ampliación, que sirve para acercar o alejar la onda de audio. Esto es interesante sobre todo cuando nos queremos concentrar en una zona específica de dicha onda o pista de audio, y sobre todo cuando estamos trabajando con décimas o centésimas de segundos. Lo ideal es hacer un acercamiento lo más cerca posible para así tener mayor precisión a la hora de estar editando. Abajo tenemos la zona donde se verán la onda u ondas de audio que tenemos actualmente en nuestro proyecto. Se llama línea del tiempo. Gráficamente vemos una barra que muestra el tiempo en segundos y minutos. Es esta que estamos viendo en la parte superior. Es una forma fácil de saber en qué parte del audio nos localizamos, sobre todo si sabemos en qué zona queremos concentrarnos, como dije anteriormente. Y esto debe ser obvio porque en mi caso lo que quiero es crear un tono de una pista de audio. Así que de antemano sé qué parte de dicha pista quiero que componga el tono. De esta forma puedo literalmente saltar hasta el segundo donde inicia el sonido que deseo y así nos ahorraremos mucho tiempo. Aquí también tenemos otra zona de herramientas y hay algunas interesantes como la de cortar o recortar. También tenemos los botones de deshacer y rehacer. Algunos de estos botones los vamos a usar en el curso. Los verás funcionando para que sepas exactamente qué es lo que hacen. Abajo está una zona que considero muy interesante
Con ella podemos configurar con precisión el tamaño en segundos y posición de la selección que haremos para crear el tono. En este caso es el tono, pero realmente sirve para crear una selección con precisión. Lo único que vamos a hacer es escribir el segundo o minuto donde inicia o finaliza la selección, así como la duración que debe tener. Esto es algo muy intuitivo. Por ejemplo, si quiero que mi selección empiece en el segundo 10 y además quiero que dure 30 segundos, con esos dos datos automáticamente Audacity creará una selección desde el segundo 10 hasta el segundo 40. Esto es por lógica, porque se inicia la selección en el segundo 10 y quiero que sea de 30 segundos de largo, es obvio que va a terminar en el segundo 40. Esto lo vamos a ver en un instante. Para no saturar más tu mente de teoría, empezaré a practicar, y esta es la mejor forma de comprender cómo funcionan algunas de las herramientas y zonas de Audacity que acabo de mencionar. Voy a cerrar esta pista que abrí, aunque la voy a volver a abrir, pero lo único que quiero es que sepas cómo poder abrir archivos desde el programa. Voy a seleccionar la opción cerrar y presionar el botón de no, porque no quiero guardar los cambios que hice. Tenemos dos formas para abrir una pista de audio. La primera es seleccionando el menú archivo, luego seleccionamos el comando abrir y después localizamos la pista o el archivo de audio que vamos a utilizar. La otra forma, que fue la que yo hice hace un momento, fue arrastrando directamente desde mi explorador de Windows y soltando. Automáticamente se empieza a abrir la pista, como estamos viendo. Una vez que la abrimos, lo ideal es adaptar este tamaño al alto de la zona que tenemos de Audacity. Esto es para tener más espacio con la pista a trabajar. Antes de empezar con la edición, es importante mencionar que muchos teléfonos soportan diferentes formatos de archivos de audio, como el MP3, AAC, WAV, etc. Pero en el caso de los teléfonos de Apple, me refiero a los iPhones, únicamente aceptará el formato AAC. Además, la duración máxima que soporta es de 30 segundos. Hay que tomar en cuenta estos factores porque si no, los tonos no serán compatibles. Otros teléfonos no son tan exigentes en cuanto a duración y formato de archivos. Incluso podrías agregar la pista completa. Seguramente esto ya lo has comprobado. Muchos teléfonos te permiten agregar pistas completas como tono para ellos. También otra cosa, iTunes, que es el programa que se utiliza para transferir los tonos al iPhone, puede también crear tonos desde su interfaz. Sin embargo, no es tan flexible como usar un editor de audio. Esto te lo menciono porque siempre va a haber gente que dice, ¿para qué te dificultas tanto con un programa si el propio iTunes lo puede crear? Y me refiero a las personas que tienen iPhones y que les interesa crear tonos para iPhones. Después voy a mostrar cómo crear tonos desde iTunes, pero también te darás cuenta que no es nada flexible porque no tenemos precisión a la hora de crear el tono. Vamos a empezar entonces con la edición o la creación del tono. Para editar una parte de la pista debemos primeramente crear una selección. Las selecciones son la base para la edición. Prácticamente en cualquier programa de edición, sea de imagen, video o audio, se deben utilizar. Así que Audacity no queda exento de esto. Debemos crear una selección para aplicarle un cambio a esa zona. En nuestro caso, será una selección que formará parte de nuestro tono. Y esto es una edición básica dentro de la edición de audio. Lo que vamos a hacer es cortar una zona de la pista o recortar, que sería lo correcto, porque al cortarla estaremos eliminando una parte, pero al recortar estamos manteniendo solamente la selección y el resto se va a eliminar. Lo que vamos a empezar a hacer es seleccionar la herramienta de selección precisamente y vamos a notar que cuando hacemos clic en cualquier zona de la onda de audio aparece esa línea vertical. Esto nos está indicando en dónde se localiza actualmente la cabeza lectora. Esto de cabeza lectora me lo estoy inventando porque en otros programas de edición así se les llama, pero no sé cómo le llamen en Audacity. De cualquier forma se refiere a que en esta zona es donde empezará a crearse una selección si así lo deseamos, o desde donde empezará a reproducirse la pista cuando presionemos el botón reproducir. Voy a empezar, por ejemplo, desde el inicio. Vemos en la parte inferior cómo aparecen algunos valores que cambian cuando hacemos clic. Por ejemplo, aquí donde dice comienzo de la selección, vemos
que dice minuto 1 en el segundo 27 y además aparecen 594 milisegundos. Utiliza hasta milisegundos Audacity. Con esto sabemos en qué parte de la pista se encuentra en este instante la cabeza lectora. Esto es fundamental. Si tienes pensado crear un tono de una pista, es lógico que en tu mente ya está exactamente la porción del audio que necesitas. Entonces lo ideal es que cuando estés reproduciendo tu canción, memorices dónde inicia la parte que quieres cortar de la pista para convertirla en un tono. Como dije en un principio, esta pista que estoy utilizando la abrí al principio intencionalmente porque quiero utilizar únicamente el inicio de ella. Esto nos va a facilitar, por supuesto, la edición. Vemos cómo abajo aparece puros ceros, significa que estoy justo al inicio de la pista, y voy a presionar la barra espaciadora para reproducir lo que tengo actualmente. Si presionamos nuevamente la barra espaciadora, se va a pausar y vemos cómo regresa al inicio donde se encontraba la cabeza lectora. Puedo hacer clic en otra zona, presionar la barra espaciadora y desde ahí va a empezar la reproducción. Voy a pausarla. Lo que me interesa a mí crear como tono es el inicio de esta canción, que es como una especie de música sinfónica, una introducción sinfónica, aunque sintetizada porque no son instrumentos sinfónicos reales. Cuando tenemos este cursor activo significa que está la herramienta de selección activa y con ella podemos únicamente hacer clic y sin soltar el botón arrastrar, vemos cómo se crea en la parte superior un color gris. Esto significa que hay una selección activa. En este instante no se nota en nuestra onda de audio porque la onda de audio está ocupando prácticamente todo el alto de su canal, pero en esta zona vemos que sí hay espacios. Voy a hacer una selección de esta zona y notamos que sí se alcanza a apreciar el color gris que nos está indicando la selección. Abajo estamos viendo dónde inicia dicha selección, así como el tamaño que tiene. Vemos que dice 27 segundos, 190 milisegundos. Insisto en que esta parte de abajo nos va a facilitar demasiado el trabajo. Cuando tenemos una selección activa y presionamos nuevamente el botón de reproducir, la reproducción empieza justo donde inicia la selección. Decía que cuando seleccionamos con la herramienta de selección es únicamente hacer clic y arrastrar. Automáticamente se crea una selección con un fondo gris y abajo tenemos donde inicia la selección, así como el tamaño que tiene en segundos o minutos. Yo quiero únicamente tomar el inicio de esta canción sin preocuparme mucho. Lo que voy a hacer es clic al inicio de ella. Vemos cómo aparece 00. Ahora voy a suponer que quiero crear un tono para un iPhone y como el máximo es de 30 segundos, tendré que decirle a Audacity que limite el tamaño a 30 segundos, así que voy a escribir un 30. Vemos cómo se ha creado una selección, empieza justamente desde el minuto o segundo 0 y termina en el 30. Vamos a presionar este botón que dice ajustar a selección. Automáticamente se va a mostrar únicamente lo que tenemos seleccionado, aunque el resto de la pista se mantiene aquí. Lo único que hizo Audacity es aumentar el zoom y mostrar en pantalla únicamente la selección. Lo adapta al ancho de nuestra ventana. Únicamente quiero tomar esta parte para el tono, por lo tanto voy a recortar el resto. Vamos a usar el botón este que está aquí que dice recortar. Lo presionamos y al hacerlo automáticamente se habrá eliminado el resto de la pista. No lo vemos en este instante porque recordemos que el resto no se mostraba, pero ahora si movemos la barra estamos notando que no aparece ya. Únicamente tenemos 30 segundos que son los que creamos con nuestra selección. Ya tenemos nuestro tono, que en mi caso yo quería los 30 segundos iniciales de la pista, pero aquí hay un problema y el problema es que el tono terminará abruptamente con un sonido que se va a cortar. Esto lo podemos ver gráficamente porque cuando el sonido es bajo deberá tener una onda más pequeña. Cuando hay silencio total únicamente vamos a ver una línea horizontal. Voy a colocar la cabeza lectora en esta posición más o menos y voy a presionar el botón de reproducir y vamos a ver lo que pasa. Vemos cómo en esta zona se corta de repente y no quiero que pase eso. Lo que vamos a hacer es un pequeño truco que es
desvanecer la parte final del audio. Esto va a crear un efecto que tienen muchas canciones al final, donde se empieza a escuchar la música cada vez con un volumen más bajo hasta que al final no se escucha nada. Creamos entonces la selección de la parte final que queremos para desvanecer. Luego seleccionamos el menú Efecto y seleccionamos donde dice Desvanecer progresivamente. Ahora vemos lo que se ha creado. Gráficamente se ve como una especie de cono. Esto nos está indicando que el sonido va bajando conforme pasan los segundos en esta zona y al final no se va a escuchar nada. Voy a reproducir esta parte para que notes la diferencia. Con esto ya tenemos un tono, por así decirlo, más profesional porque no se va a cortar al final. Ya tenemos entonces nuestra porción de la canción. Lo único que va a faltar es guardarla. Voy a seleccionar archivo, seleccionamos donde dice exportar y vamos a seleccionar un tipo de archivo para este. Voy a utilizar primeramente MP3 y lo voy a guardar en otra carpeta diferente a la que estás viendo en este momento. Lo guardaré en la misma donde tengo la pista original, pero en este caso le agregaré al final el nombre tono para que no se confunda con este. Antes vamos a configurar la calidad que va a tener el MP3. Te recomiendo que siempre le pongas máxima calidad, que en el caso de los MP3 es 320 kilobits por segundo. En caso de que sea una velocidad de transferencia constante, seleccionamos entonces 320 y presionamos aceptar y luego guardar. Aparece esta otra ventana donde podemos agregar opciones para la ID tag, que es donde se pueden guardar datos adicionales para los archivos de audio o video. Esto te lo mostré en un tutorial hace ya varias semanas en mi página. Como no quiero modificar ninguna de estas opciones, simplemente voy a presionar aceptar. Empieza la codificación y automáticamente se ha guardado. Aquí tengo el archivo que acabo de guardar. Lo voy a abrir con mi reproductor multimedia. Vemos como aquí aparece, tiene la duración de 30 segundos, que fue lo que seleccioné. Con esto ya tengo mi tono y puedo guardarlo en mi celular. En caso de que deseemos guardarlo para iPhone, lo único que vamos a hacer es, en vez de seleccionar MP3, seleccionar esta opción que dice M4A. Lo seleccionamos, presionamos guardar, va a aparecer la misma ventana que acabamos de ver, presionamos aceptar, empieza la codificación. Y una vez que ya lo guarda, tenemos aquí el archivo que vamos a utilizar en el teléfono iPhone. Al final lo único que vamos a hacer es cambiarle la extensión M4A. Esto lo haremos más adelante. Voy a cerrar esta ventana y esto que acabas de ver es cómo crear un tono simple únicamente usando el principio de una pista de audio. Ahora te voy a mostrar cómo usar una porción diferente que esté después de los segundos iniciales de la pista. Voy a mostrarte ahora cómo editar otra pista, pero en este caso vamos a usar una zona de la pista que no inicie desde el segundo cero, como fue el caso del anterior. Ya sé más o menos qué zona es la que quiero como tono, sé dónde empieza, aproximadamente en el segundo 46, por lo tanto voy a colocar el cursor más o menos en ese segundo. Vemos cómo aparece abajo 40 y tantos. Voy a colocarlo ahí y voy a presionar el botón reproducir. El tono quiero que empiece precisamente después de ese sonido alto de la guitarra. Sé que está aproximadamente, o sé que inicia aproximadamente 2 segundos después de donde tengo la selección o la cabeza lectora en ese instante. Y abajo dice que se encuentra en la posición 44. Lo que voy a hacer entonces es seleccionar donde dice comienzo y colocaré solamente números ceros. Con esto automáticamente el comienzo de la selección se irá al inicio y toda esa parte no me interesa. Voy a eliminarla con esta opción de cortar. Lo que quiero para tono dura aproximadamente unos 20 segundos, así que me voy a enfocar únicamente en los primeros segundos de lo que queda de la pista. Como lo vimos anteriormente, voy a agregar un número 30 para que se cree una selección de 30 segundos. Yo sé que lo que quiero está dentro de ese rango, por lo tanto no me voy a preocupar por el resto de la canción. Vamos a recortar entonces la parte seleccionada. Seleccionamos el botón recortar, ampliamos la selección al ancho de nuestra pantalla y vamos a enfocarnos ahora en el inicio del sonido que quiero para mi tono. Y lo que voy a hacer es
un acercamiento. Voy a seleccionar la herramienta de ampliación y voy a empezar a hacer clic. Yo sé que gráficamente la onda de audio me está diciendo que esta forma que estamos viendo continua y con un tamaño más corto que lo demás es un sonido diferente. Es una forma fácil de identificar sonidos diferentes dentro de una pista. Vimos hace un momento que aquí se escucha un sonido alto de guitarra y luego empieza un sonido de batería. Voy a presionar reproducir. Podemos notar entonces que este sonido con las ondas cortas es el de la guitarra y después viene el sonido de la batería. Voy a colocar el cursor más o menos aquí, que es donde empieza el sonido con un volumen más alto. Vemos cómo está exactamente en la zona donde empieza lo que yo quiero que sea parte de mi tono, el inicio de mi tono. Así que nuevamente vamos a eliminar la primera parte como lo hicimos hace un momento. Colocamos números ceros y eliminamos. Ahora ya tengo el inicio de mi tono. Lo voy a reproducir. Es exactamente lo que quiero. Así quiero que inicie. Nos vamos a enfocar ahora con el final. Voy a seleccionar nuevamente la herramienta de ampliación y haré clic derecho para que se aleje la onda de audio y que se alcance a ver completamente. Voy a seleccionar la herramienta de selección. Esta porción de la canción tiene un sonido de unas guitarras eléctricas, bajo eléctrico y batería, pero en una parte de ella se escucha como un sonido algo extraño. Realmente no aprecio qué tipo de instrumento sea, pero justo cuando termina ese sonido quiero que termine mi tono. Yo sé que más o menos está por esta zona. Voy a colocar el cursor y voy a presionar reproducir. Justo ese sonido que acabas de escuchar. Al final de ese sonido quiero que termine mi tono. Voy a enfocarme ahora en esta área que es donde está el sonido final. Voy a presionar nuevamente reproducir. De hecho está justo en esta zona. Voy a ampliar la selección. Voy a reproducir nuevamente para darme una idea de dónde finaliza y así mejorar la selección. Creo que es más o menos en esta parte donde termina. Más o menos aquí termina. Lo que voy a hacer es crear una selección como la que estás viendo y ahora lo que haré es nuevamente ampliarla. Presionaré reproducir. Vemos que al inicio se alcanza a escuchar un poco el instrumento ese que digo no sé de qué será. Creo que es un instrumento oriental porque la banda es árabe, la banda que toca esta canción. Lo que vamos a hacer ahora es algo diferente a lo que hemos estado haciendo respecto a las selecciones. Ya hemos visto cómo crear selecciones usando el mouse, arrastrando, haciendo clic y arrastrando. La desventaja es que si vuelvo a hacer clic, la selección que tengo actualmente se va a perder y se va a crear una nueva. Y no quiero que pase eso porque estoy casi justo al límite del inicio de donde yo quiero que finalice mi tono. Entonces vamos a usar algo de precisión. Tampoco voy a usar los números de abajo. No voy a escribir un número directamente. Vamos a modificar la selección usando nuestro teclado. Y la ventaja es que cada vez que presionamos las flechas hacia la izquierda o hacia la derecha, se modifica 2 milésimas de segundo. Esto lo hace muy interesante porque puede ser una selección muy precisa con diferencias de milésimas de segundo. Para hacer más pequeña la selección desde el lado izquierdo, debemos tener presionadas las teclas control y mayúsculas y después presionar la flecha hacia la derecha. Vemos cómo se empieza a hacer la selección más pequeña justo de ese lado. Voy a presionar reproducir. Parecería que ya nos alcanza a escuchar el instrumento al inicio. Para asegurarme ahora lo que haré es regresarme un poco hacia la izquierda, pero en este caso únicamente será con la tecla mayúsculas presionada y la flecha hacia la izquierda. Vemos cómo se empieza a mover. No sé qué tan buen oído tengas, pero yo alcanzo a escuchar todavía el sonido ese que no quiero que forme, o más bien que quiero que forme parte de mi tono. Yo creo que va a ser más o menos ahí. Voy a presionar nuevamente reproducir. Se alcanza a escuchar, pero es muy leve. Lo voy a dejar así. Voy a seleccionar la herramienta de ampliación y me voy a alejar el máximo posible hasta que se vea completamente esto. Ya tengo el inicio de la selección, que es donde
termina en teoría el sonido que quiero conservar, por lo tanto el resto lo voy a eliminar. Lo voy a hacer con la tecla o con las teclas. Voy a mantener presionada la tecla mayúsculas y también mantendré presionada la flecha hacia la derecha hasta que la selección se vaya al final. Cuando mantenemos presionada la tecla de las flechas, el avance es mucho más rápido. Ya vimos que al hacer únicamente una presión cambia en 2 milisegundos, pero si la mantenemos presionada, el avance es mucho más rápido, como lo acabamos de ver. Esa parte no la quiero, la voy a cortar y ya tengo mi tono. Esto es lo que quiero que forme parte de mi tono. Como puedes ver, también termina de forma repentina al final. Podemos hacer lo que hicimos anteriormente de agregar un desvanecimiento. Podemos crear un tono que se cicle, es decir, que sea un sonido único que se repita una y otra vez. Esto es común en la música, se le llama loops, son sonidos que se ciclan. Una vez que termina, vuelve a iniciarse. Y si pegamos esa porción de audio una tras otra de forma continua, se puede crear una pista infinita que no tiene fin y siempre el sonido será más o menos igual. Esto también se puede hacer con algunos tonos, pero lo voy a dejar para otro tutorial donde precisamente te enseñaré cómo crear un loop que puedes usar en otras cosas, en canciones, por ejemplo. Repito que muchas canciones, la gran mayoría usan loops dentro de ellas. Algo similar son los riffs de guitarra, por ejemplo. También es común usar un sonido que se repite una y otra vez a lo largo de una canción. Como puedes ver, aquí aprendiste algo diferente a lo que te enseñé en la otra pista, a crear selecciones con el teclado. Y ya que estoy en eso, son dos formas diferentes. Antes que nada debemos tener la herramienta de selección activa. Una de ellas es manteniendo la tecla mayúsculas. Lo que va a hacer mayúsculas es ampliar una selección. Es lo que va a hacer únicamente ampliarla, ya sea hacia la izquierda, presionando la tecla hacia la izquierda, o hacia la derecha, presionando la tecla hacia la derecha. Y para disminuir la selección debemos usar las dos teclas que vimos, que son control y mayúsculas, y únicamente usa la lógica, guíate por la dirección de las flechas. Como en este caso es disminuir la selección, entonces si presionamos la tecla hacia la izquierda significa que la selección se va a hacer más pequeña empezando por el lado derecho porque se va hacia la izquierda, o si usamos la tecla hacia la derecha, la selección se va hacia la derecha. Y esto lo podemos hacer de forma precisa, ya que se mueve 2 milisegundos o dependiendo del zoom que tengamos actualmente, porque en este instante estamos viendo cómo se mueven más milisegundos, pero si usamos un zoom más cercano, creo que el movimiento es menor y sí, estamos viendo cómo en esta ocasión se mueve de 1 y 2 milisegundos. Fíjate, esto es algo que no sabía. Significa que mientras más alejada esté la selección, los milisegundos o segundos que se va a mover son mayores y mientras más cerca esté, serán menores. Esto tiene lógica porque se supone que si estamos trabajando con una ampliación muy grande, como en este caso, donde únicamente se muestran alrededor de 1,5 segundos, es lógico pensar que queremos hacer selecciones precisas de milisegundos. Así que muy bien pensado para los que hicieron este programa. Pensaba enseñarte otra forma con una tercera pista, pero creo que esto se está haciendo ya muy largo. No lo veo necesario, ya con lo que te he enseñado va a ser suficiente para que tú mismo hagas tus propias selecciones. Lo único que faltó mencionar es que podemos guardar para el iPhone seleccionando este que vimos anteriormente, que por cierto ya tengo uno aquí. Presionamos guardar. Lo único que vamos a hacer es modificar la extensión y lo que haremos es cambiar la letra A final por una R. Presionamos Enter. Windows nos pide o nos pregunta si deseamos realmente cambiarla. Le decimos que sí. Nota cómo automáticamente el icono cambia y de hecho donde dice tipo cambia por tono. Lo único que va a faltar es únicamente agregarlo a la biblioteca de iTunes y iTunes se encargará automáticamente de colocarlo en la sección de tonos. Debes seleccionar la opción para que se puedan sincronizar los tonos. Esto te lo voy a enseñar rápidamente para que no te quedes con la duda. Aquí tengo ya iTunes abierto. Lo único que voy a hacer es arrastrar el tono o agregarlo también desde el menú archivo. Lo arrastro. Vemos cómo automáticamente apareció una nueva sección que dice tonos. A veces ya aparece, en otras no. Como no hay tonos
no se muestra, pero en este caso como ya hay tonos y aparece, ahora estamos viendo cómo aparece marcada. Esto significa que se va a sincronizar. El siguiente paso es entrar en tu dispositivo iPhone. Acabo de conectar mi teléfono iPhone. Vemos cómo aparece. Voy a hacer clic sobre él. Y una vez que estás dentro, lo que debes hacer es seleccionar donde dice tonos. Es importante porque por defecto no se sincronizan los tonos. Al final únicamente tienes que hacer clic en esta opción que dice sincronizar tonos. Si quieres sincronizar todos los tonos que tengas, seleccionas esta opción. O si quieres sincronizar solo algunos, seleccionas esta y empiezas a marcar los tonos que se van a incluir. Al final ya únicamente lo que va a faltar es aplicar los cambios y sincronizar, y automáticamente va a aparecer dentro del iPhone y podrás seleccionar el tono que hayas agregado.